número, déjenme ver, el número 7. Vamos a comenzar con el número 7. Vamos a hacer un ejercicio teórico y un ejercicio práctico. Entonces, el ejercicio teórico es el 7 y el ejercicio práctico es el 8. Yo creo que en algún momento uno de ustedes me preguntó cómo eran los exámenes, si sería parte práctica. Y la guía tiene partes teóricas y tiene partes prácticas. Lo que pasa es que hay que diferenciar un poco de lo que se denomina teoría en economía. La teoría en economía, digamos, requiere mucha abstracción y requiere aplicar el desarrollo o la demostración de modelos, digamos. Y ahí uno, en general, los ejercicios teóricos, uno utiliza mucha como medio la matemática. Esos son esos teóricos. Los prácticos es cuando ya uno resuelve un problema haciendo aplicaciones con instrumental, digamos, que no requiere demostraciones, ¿sí? Claramente eso hay que diferenciarlo con el tema de hacer un poco de aprenderse los conceptos y estarse aprendiendo. Eso no es, digamos, estrictamente teoría económica. Es decir, aprenderse qué es, por ejemplo, los errores, a mí no, eso no es teoría, digamos, ¿sí? Claramente uno lo lee y tiene que comprenderlos. La teoría, digamos, es saber hacer una demostración teórica usando teoría econométrica para hacerlo. Entonces el ejercicio 7 es un ejercicio teórico, ¿sí? Si vamos a dividir el tema de la guía, los ejercicios que requieren demostraciones, que el uso de la sumatoria, las propiedades de la esperanza, todo eso es teórico. Y la práctica es cuando usted utiliza Stata, por ejemplo. O un práctico es que le preguntan a usted, como el que vamos a hacer en el número 8, que le dicen, enumere al menos 2 factores que están contenidos en los errores, o es probable que tengan correlación positiva o negativa. Entonces es más práctico, porque requiere más intuición. Y la otra parte, los ejercicios más aplicados, es cuando ya entramos a la segunda parte de la clase, que es cuando ya empezamos a usar constantemente el Stata. Digamos, son exámenes que ustedes tienen que hacer en casa porque requieren mucho de conseguir datos, correr modelos. Entonces, cuando ya uno dice resolver con intuición y correr modelos, correr, es decir, estimar con un paquete, eso ya es práctico, es aplicado. Y teórico, en economía, teórico, no en econometría, en economía en general. Teórico es cuando usted va a hacer demostraciones formales de alguna expresión, de algún modelo, ya sea en teoría macroeconómica, en teoría microeconómica y en este caso en teoría econométrica. Entonces, la guía tiene partes teóricas y partes prácticas. Lo que sí no va a pasar es que yo no voy a poner a que se garrotee un concepto. Eso no ayuda mucho a la capacidad analítica del alumno. Entonces vamos a hacer el ejercicio 7. ¿Sí? Entonces en el ejercicio 7, ¿sí? Entre paréntesis, vamos a recordar que este es un ejercicio teórico. ¿Sí? Entonces, lo pongo para recalcar que básicamente vamos a utilizar teoría econométrica para resolver, digamos, el ejercicio. ¿Sí? Entonces, nos basamos en el ejercicio 7 y el ejercicio 7 nos dice lo siguiente. Demuestra analíticamente que si se estima un modelo de regresión lineal mediante MCO, usted ya sabe que es MCO, mínimos cuadrados ordinarios, es decir, ya le da un tipo de estimador, ¿sí? Acuérdense que en el examen muy probablemente, no es que muy probablemente, ya saben que viene un ejercicio donde hay varios estimadores y usted tiene que ver cuál es el mejor y cuál es el mejor significa saber sobre la propiedad de insesgadez, eficiencia y consistencia. Y un estimador en particular es el de mínimos cuadrados ordinarios, que es aquel donde se minimizan los errores al cuadrado. Y ese ejercicio ya lo hicieron. Y deben de recordar que las soluciones son distintas si hay constante y si no hay constante. ¿Sí? Son totalmente distintas.
Entonces, en este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es demostrar. Nos piden dos demostraciones, pero en particular yo voy a hacer una. Claramente ustedes van a hacer la otra. Son dos demostraciones las que hay en ese ejercicio. En esa parte, lo que nos piden demostrar es que la sumatoria, digamos, de los errores estimados, acuérdense que no son los errores poblacionales, sino los errores muestrales, ¿sí? Vamos a hacer algo acá. De estos errores, voy a poner por acá. A mí no me gusta traer los ejercicios ya hechos porque no sirve de mucho, porque usted no me va siguiendo, digamos. Entonces, acuérdese que estos errores son los errores muestrales porque tienen un estimado. Si no tuviesen los errores, el gorrito, eso significaría que son errores poblacionales, perdón, que estos son residuos y los errores poblacionales son los que no tienen gorrito. Entonces, estos son los residuos del modelo. El residuos se le llama a la parte del error que se estima cuando ya tienen ustedes, digamos, su muestra. Entonces, hay una diferencia entre que tenga gorrito y que no tenga gorrito. Si no tiene gorrito, el modelo, si me están hablando del modelo poblacional, si tiene el gorrito, esto, entonces estamos hablando del modelo muestral, ¿sí? Entonces, hay que demostrar que en particular la sumatoria de los errores es cero. Ahora, vean algo. ¿Cuál es la intuición de esto? Entonces, la intuición es que hay elementos que quedan abajo y arriba de la línea de estimación. Es decir, voy a ver si hago, déjenme, si puedo hacer algo rápidamente. Déjenme solo mostrarlo en Stata, digamos. Déjenme mostrarles cómo sería esto. ¿Sí? ¿Cómo sería esto entendiéndolo desde Stata? ¿Sí? Es decir, quiero hacer un ejercicio y mostrarles, digamos, cómo sería esto, cómo entenderíamos esa sumatoria de los errores en términos intuitivos, de manera que no solo hagan el ejercicio, digamos, demostrativo, teórico, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar algo. Lo estoy haciendo en Stata ahora. Sí, entonces fíjense. Voy a compartir pantalla ahora. Sí. Bueno, les voy a compartir toda la pantalla porque después no me van a lograr ver todo. Entonces fíjense que estoy en Stata y tengo dos variables. Tengo una variable de y y una variable de x. La variable y la variable x es una relación entre producción y desempleo. Es decir, uno esperaría que haya una relación negativa entre ambas variables porque a mayor producción se genera menos desempleo. Esa es como la intuición general y sencilla. Entonces yo tengo un do file por acá donde lo que voy a hacer es un gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión se dibuja con un comando de scatter y x. Esto no es del ejercicio, es para que entendamos que quiero que hagamos una constatación. Esto no es de la demostración, sino que quiero demostrarles por qué la intuición de querer pensar que la sumatoria de los errores tiene que dar cero. Entonces tengo dos variables y lo que voy a hacer es un gráfico de dispersión con el comando scatter. Tengo los dos barritas y le digo que me haga un LFIT, es decir, que me ajuste una línea entre ambas variables. Entonces yo voy a correr esto. No se preocupen que de todo modo de esta clase Gabriela les va a dar una extensión sobre más profundidad de Stata y eso, pero esto que yo lo que necesito es que miren un poquito de la relación que me genera esta gráfica. Entonces noten, esta es una línea de regresión lineal, es un modelo lineal.
Acuérdense que lo que estamos haciendo nosotros es encontrando una línea de ajuste entre los datos que no es más que técnicamente la esperanza matemática. Esta es la esperanza matemática condicionada, pero es la esperanza matemática condicionada estimada, porque esto es una muestra, no es la población. Ya dijimos que es complicado trabajar con datos poblacionales por tiempo, por costos y por todo. Entonces, en general, uno lo que hace es trabajar con muestras. En ese sentido, la línea de regresión, repito, es la esperanza matemática condicionada de la variable dependiente que está en el eje de la y versus la variable independiente que está en la variable de las x. Entonces, esta línea que ustedes ven aquí es la esperanza matemática condicional. La esperanza matemática simple, que sería no condicional, es cuando usted saca la media normal. Es decir, si yo le digo, aquí están estos tres números, sácame la media. Usted suma los datos y lo divide entre el número de datos. Eso es una esperanza matemática condicional, perdón, no condicional estimada. Es decir, suma los datos, divide entre el número de datos. Esa es la esperanza matemática normal de un proceso de muestra aleatoria. Pero cuando uno quiere estimar una esperanza matemática o una media entre dos variables, porque acuérdense que cuando usted saca la media normal, si yo le digo, ¿y cuántos años hay en esa aula? Entonces usted dice, ah, ok, a ver, en un papel apúntense la edad de todos y sumemos la edad y dividimos entre el número de personas que hay ahí y sacamos la media de la edad. Bueno, dice usted, pero esa es una esperanza o una media no condicional simple. Se supone que fue muestra aleatoria, usted sumó y dividió entre el número de datos. Ahora, si yo le digo, Disculpe, ¿cuál es la media de la edad, dado que son mujeres? Entonces yo ya estoy condicionando la media. Le estoy diciendo, la media, dado que son mujeres. Entonces ya esa es una media condicional. A eso nos referimos con la esperanza matemática o la línea de regresión. Esto lo digo para repetir un poco para lo del examen del jueves. Acuérdense que esta es la esperanza matemática condicional. ¿Sí? La línea de regresión es una esperanza matemática condicional estimada si es muestra. En ese sentido, usted estima una media y hay elementos de la media que quedan abajo de la media, es decir, debajo de la línea y arriba de la línea. Es lo normal. Usted saca la media, hay números que están arriba, hay números que están abajo. Saca la edad promedio, hay gente que está arriba de esa media, hay gente que está abajo de la media y hay gente que está en la media. Aquí hay elementos o puntos que están en la media. Hay un punto, hay otro punto, hay como 4 puntos. Pero hay puntos que están abajo de la media y también hay puntos que están arriba de la media. Es decir, arriba de la media condicional. Entonces hay errores. Las desviaciones alrededor de la línea son errores. Si usted tiene una línea por acá, lo que le falta o la distancia que hay de este punto a la media condicional, ese es un error. ¿Sí? Entonces aquí se subestima. Este punto que está aquí es un punto que está arriba de la media, es decir, está arriba de la... Buenas noches, doctor. Sí, le escucho. Fíjese que no puedo ver la pantalla. Yo no sé si es problema mío, no sé. Si alguien más me está viendo la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Sí, bueno. Sí se sí, ve, tal vez doctor. puede revisar usted. Disculpe, más bien. Mire, a veces pasa porque ahora con esto de la pandemia pasa que hacer en vivo esto es más bonito y es mejor porque la gente hace digamos, uno los ve y hace más preguntas, pero pasa que si, lamentablemente, si usted tiene usted tiene un internet con poca capacidad, difícilmente va a poder ver la pantalla. Me ha pasado en otras universidades que doy clase. Sí, tal vez puede solucionar, ojalá que pueda solucionar, ¿verdad? En todo caso, el video va a quedar grabado. Claramente no es lo mismo, pero ojalá que pueda solucionar en el transcurso de los minutos que faltan para hacer el ejercicio, ¿verdad? Espero que solucione. Entonces, les repito, por favor, recuérdenlo. Esta línea que está acá, que es la que estimamos nosotros con mínimos cuadrados ordinarios, es una media condicional. ¿Sí? La media simple, que es la que usted, repito, es la que usted hace cuando suma datos y divide entre el número de datos, es una media no condicional. Pero la media condicional es cuando usted dice, yo quiero sacar la media de eso, dado esta otra condición, dado que gana tanto de dinero, dado que es de Honduras, dado que es de San Pedro Sula, dado que es hombre, dado que es mujer,
dado que es ingeniero, dado que es economista, dado que no le gustan las películas de este tipo, dado que es olimpista, dado que es motahuente. Usted condiciona como quiere. Cuando usted ya llama a condicionar, tiene que aparecer una línea de regresión. Y la línea de regresión es una esperanza matemática condicional estimada. Entonces, cuando usted ha visto la esperanza matemática, usted tiene que ver intuitivamente que esa esperanza matemática condicional es una línea a través de los puntos. Entonces, aquí lo que está viendo usted en esta línea es una esperanza matemática condicional. Entonces, lo que usted ha hecho en papel cuando hace, por ejemplo, la esperanza matemática de y dado x, usted dice, ah, ok, es la esperanza matemática, no es más que una línea de regresión entre la variable y la variable x. Y lo que estoy tomando es la media. Y alrededor de la media van a estar los puntos. Y en la distancia que hay entre los puntos y la media condicional me definen los errores. Entonces, todas estas cosas que están aquí, por ejemplo, este es un error más grande, estos que están aquí son errores pequeños, este que está aquí, si ustedes fijan, es un error más grande, y aquellos errores significa la distancia o la diferencia que hay entre el punto y la media. ¿Sí? Esos son los errores. Si fuera, le denominamos residuos si estamos en la muestra. Doctor, disculpe, fíjese que le escucha entrecortado. Todos los elementos que están alrededor del... Yo quisiera, pues, ¿verdad? Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado. ¿Me están escuchando entrecortado? ¿Aló? Sí, la explicación que acaba de dar se escucha entrecortada. ¿Me escuchan bien? Se está cortando. Se le está cortando todo, doctor. Bueno, déjenme que me voy a ubicar. Me voy a ubicar por acá. Ahí está. Ya está. Entonces, voy a volver a repetir. La línea de regresión, esta que está acá, es una esperanza matemática condicional, ¿sí? Entonces, la esperanza matemática condicional, y si ustedes han hecho ejercicios donde hacen, por ejemplo, en papel, la esperanza matemática de y dado x, es esta esperanza matemática de y en el eje de la y como variable dependiente y x en el eje de las x como variable independiente. Entonces, esa esperanza matemática no es más que la media condicional. Es una media dado una condición que yo le quiera dar, dado que es mujer, dado que es hombre, dado que es montagüense, dado que es olimpista, dado que gana tanto dinero, dado que consume tanto. Usted condiciona una media. Eso es, en otras palabras, una línea de regresión. Doctor, no se le escucha. El de ustedes y el mío. Entonces, les decía que estábamos en esta línea y les estaba explicando un poco el sentido de la esperanza matemática en términos prácticos. Entonces ustedes tienen una línea de regresión. La línea de regresión claramente es independiente negativa porque la relación entre las variables es negativa, pero también puede haber pendientes positivas, es decir, la línea yendo hacia este lado. La inclinación en este momento no es lo relevante porque eso depende del tipo de relación. Esta es una muestra. Y lo que estoy haciendo es calculando la esperanza matemática condicional. Entonces, siempre recuerden que cuando uno está haciendo una regresión, uno lo que está haciendo, en otras palabras, es estimando una esperanza matemática, una esperanza matemática condicional, ¿sí? Y, lógicamente, esa esperanza matemática condicional, que ustedes la han visto como una E, en la práctica se ve como una línea de regresión lineal, es una línea, ¿sí? Claramente, esa línea va a tener puntos arriba y abajo, ¿sí? Claro, y el detalle es que los puntos que estén arriba tienen un error estimado,
porque están arriba de la línea, y también los que están abajo tienen un error estimado. Es decir, si no están sobre la línea, es decir, no se ajustan a esa línea, hay algo que se denomina residuo, que es la distancia entre el punto y la línea. Punto y la línea. Es la distancia vertical. Aquí hay una distancia para acá, distancia para acá. Eso es lo que le denominamos residuos. Ese es el U estimado. Claramente U estimado porque esta es una muestra. Si no tuviésemos la muestra, sino que tuviésemos la población, simplemente habláramos de los errores del modelo. Uno esperaría que el supuesto de que la muestra fuese aleatoria para que la línea estuviese bien estimada, porque si la muestra es aleatoria, se cumplen propiedades de independencia idénticamente distribuidos que después se transforma en ausencia de correlación serial, nos evitamos problemas incluso hasta de endogeneidad, ¿sí? Entonces, aquí el detalle es entender que lo que está alrededor de la línea son los residuos, los famosos residuos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que esos son los residuos y que lo que está en la línea es la esperanza matemática condicional. Ahora, ¿cuál es el tema? Si está abajo de la línea, significa que la línea que está aquí, ¿verdad? Está arriba del punto, ¿sí? Entonces nosotros, como esa línea está arriba del punto, al inicio yo les decía, estos puntos que están aquí sobreestiman y estos subestiman, ¿verdad? Entonces, pero esa es una forma de verlo claramente simplista, pero en realidad lo que estamos viendo es que si esta es la línea estimada y este es el punto, yo estoy sobreestimando la línea. Entonces, estos puntos que están aquí, la línea está sobreestimada, está arriba de los puntos, ¿sí? Esta línea que está acá, estos puntos, están arriba de la línea y por lo tanto la línea está subestimando esos datos porque está abajo de ella. Entonces, con respecto a los puntos de arriba, la línea de regresión está subestimada porque está abajo. Al inicio yo les decía, a veces la gente malinterpreta, de repente no se escuchó bien, la gente malinterpreta que los puntos de arriba sobreestiman y los de abajo subestiman. No, porque uno dice, si están abajo, si están abajo, sobre. No, el análisis es sobre la línea. La línea está subestimada con respecto a este punto, porque este punto está arriba. La línea está abajo, por lo tanto la línea está subestimada. Y estos puntos de abajo, ¿verdad? Están abajo de la línea. Entonces la línea está sobreestimando este punto, porque el dato que está estimando para está equivalente aquí en la línea. Entonces la línea está sobreestimando. Entonces, el tema es que hay puntos que se están sobreestimando, que serían estos, y los de arriba, ¿sí? La línea está subestimando. Entonces, repito, con respecto a los puntos de abajo, la línea está sobreestimando, y con respecto a los puntos de arriba, la línea está subestimando. Y en conclusión, usted tiene cosas que se están sobreestimando y subestimando. Lógicamente, la intuición me diría a mí que la suma de los puntos que se sobreestiman, ¿sí? Que están aquí abajo, y los que se subestiman que están arriba, los que se sobreestiman que están abajo y los que se subestiman que están arriba, la suma tiene que ser 0. Esa es la intuición. Usted dice, claro, se compensan, porque este que está aquí, que queda abajo, se compensaría con este que está arriba. Este que está arriba se compensaría con este que está abajo. Y así sucesivamente. Y usted suma los residuos, le va a dar 0. Esa es la intuición que uno tiene. Y si eso se cumple una propiedad de mínimos cuadrados ordinarios, que la suma de los residuos tiene que ser 0. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo demostramos? Formalmente, ¿cómo hacemos eso? Porque yo puedo pensar así, como que decirlo de esa manera lo puede decir cualquiera. Quiero decir, no cualquiera, pero puede deducir algo y los economistas tenemos que tener la formalidad de poder demostrarlo. Entonces, ahí necesitamos un ejercicio teórico. En la práctica ya lo hice, empecé a escribir, no, mire, como hay puntos abajo que se están que se están sobreestimando, los de abajo se están sobreestimando y los de arriba se están subestimando, entonces la suma de los que están abajo, que se están sobreestimando, y los de arriba que se están subestimando, a mí la intuición me dice que me deberían de dar 0, ¿verdad? Ok, entonces nos vamos al ejercicio.
¿sí? Y decimos, esta es la intuición, ahora demuéstremelo. Entonces lo que vamos a hacer, comenzar a hacer es el ejercicio, ya les introduje como un poquito de intuición atrás del ejercicio, y lo que vamos a hacer es demostrarlo, ¿sí? Entonces, consideremos, digamos, que tenemos un modelo simple. Modelo simple. Esto de simple significa que, ¿sí? Esto de simple incluso lo voy a poner no, le voy a quitar esto, le voy a poner entre paréntesis, es decir, solo tiene una variable explicativa. Modelos simples tienen una, los modelos múltiples tienen muchas variables explicativas, ¿sí? 2 puntos. El modelo clásico, normal, simple que podemos tener, muestral. Entonces, vamos a poner el y, ¿sí? Y eso le vamos a poner una constante, ¿sí? Le vamos a poner una constante, es decir, aquí le vamos a poner beta 0. Luego le vamos a poner por acá beta 1. Y vamos a poner una variable x, ¿sí? Y le vamos a agregar un residuo, perdón, una perturbación aleatoria. Perturbación es el modelo poblacional. Este sería el modelo poblacional, ¿sí? Pero fíjense bien, no me están pidiendo trabajar con el modelo poblacional, sino con el modelo muestral. Es lo mismo. Entonces yo voy a decir, ok, si este es el modelo poblacional, ¿sí? Mi modelo muestral va a tener formalmente gorritos, ¿sí? Este va a tener un gorrito, este va a tener otro gorrito, y este que está aquí tiene un gorrito. Entonces, hay una diferencia entre el modelo poblacional y el modelo muestral, ¿sí? Yo voy a trabajar con el modelo muestral porque el ejercicio me dice trabajar con el modelo muestral, es demostrar que los residuos suman 0, y ya vimos que intuitivamente tiene sentido que sean 0. Ahora, tengo que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, iniciemos. 2 puntos. Del modelo muestral, ¿sí? Del modelo muestral tenemos 2 puntos. Si yo despejo los residuos de acá, ¿sí? Es decir, si yo tengo esto que está acá, ¿sí? Entonces, básicamente lo que voy a tener es que toda esta parte de acá va a ir restando al otro lado. Es decir, así, todo va a ir restando, el beta 0 pasa negativo y este también pasa negativo. Fíjense, solo despejé los residuos de acá y esta parte que está acá que estaba sumando lo pasé al otro lado restando y me quedan los residuos de esta forma, ¿sí? Entonces ahora voy a sustituir la expresión anterior en esto que está acá, ¿sí? Entonces, yo puedo poner esto, voy a sustituir, digamos, los residuos en esa expresión, esto que está aquí lo copio, voy a poner paréntesis ahí, a lo mejor lo voy a poner de acá que queda mejor, entonces me queda allí. Demostrar esto es como demostrar esto, ¿sí? Bueno, de mínimos cuadrados ordinarios, C he obtenido anteriormente de otras expresiones que he hecho,
usted creo que ya tiene que estar, digamos, acostumbrado o no le tiene que sorprender la siguiente expresión. Es decir, voy a poner esto acá y el beta 0, ¿sí? Es igual, ¿sí? Si lo recuerda, a y promedio menos beta 1 estimado, ¿sí? Por X promedio, ¿sí? Esto ya lo han hecho varias veces. Esta expresión ya la han obtenido de clases de laboratorio. Entonces no hay necesidad de volverla a estimar, usted solo la pone. Acuérdense que en los ejercicios hay cosas que ya están, ya ustedes ya lo hicieron y uno pone DMCO obtenido anteriormente, que esto es igual a esto. No tienen que volver a resolver el beta 0 y toda la fórmula por motivos de tiempo, ¿sí? El ejercicio no le pide estimar beta 0, sino que le piden demostrar esto. ¿Para qué me va a servir esto? Para sustituirlo acá. Entonces a esta expresión que está aquí, para ir ordenado, le voy a poner 1. Esto en examen no le tienen que estar poniendo 1 o 2 porque están en examen y van corriendo. A esta le voy a poner la 2, ¿sí? Entonces le voy a poner por hacer ordenado, sustituyendo 2 en 1. 2 puntos. Entonces, en esta expresión que está acá, voy a sustituir la 2. La 2 es esta parte que está acá, ¿sí? Entonces, en vez del beta 0, lo que voy a hacer es sustituir esta expresión que está ahí. Tengo esa expresión que está ahí. Este ejercicio es eminentemente teórico, muy teórico. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ordenar un poquito el ejercicio. Claramente el negativo se lo voy a dar a este, el negativo se lo voy a dar a este y se va a volver positivo. Entonces le voy a poner aquí un entonces para ir resolviendo, digamos, el ejercicio, ¿sí? O sea, voy a poner una flechita como para decir, entonces voy a poner una flechita, ¿sí? Debería de ser una doble flechita, pero no importa. Entonces, copio esto que está acá, voy a desarrollar un poquito hacia este lado del álgebra. Entonces, noten ustedes que esta expresión que está acá, va a salir con un negativo, ¿sí? Y el beta 1 y beta 0, que también lo voy a sacar de acá, va a pasar con un signo positivo. Que simplemente acá este se lo pasé a este negativo, este positivo. Ahí no hay mucha cosa, no es, es muy sencillo. Y ahora lo que voy a hacer es reordenar un poquito, es decir, voy a trabajar la parte de las X con la parte de las X, la parte de la Y con la parte de la Y, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, en ese sentido, lo que voy a hacer es aplicar o distribuir la sumatoria, ¿sí? Entonces, fíjense. Perdón, acá voy a quitar esto. Voy a distribuir la sumatoria, ¿sí? Entonces voy a agarrar esta expresión de aquí adentro. La voy a poner por acá. Y a cada una le voy a poner su sumatoria. ¿Sí? Porque acuérdense lo que voy a hacer es voy a ir aplicándole sumatoria a cada una de las expresiones, ¿sí? Entonces acá voy a crear otra sumatoria por aquí, ¿sí? Voy a poner esta expresión. A esta también le voy a poner su sumatoria, ¿sí?
pongo esta expresión por acá. A esta también le voy a aplicar su sumatoria. Creo esta expresión por acá. ¿Sí? Entonces fíjense que lo único que hice fue darle la expresión de la sumatoria a cada uno. ¿Sí? Se supone que esto debería dar 0. No lo he demostrado todavía. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tengo la media y la media es una constante. Beta 1 es una constante, es un valor dado. ¿Sí? Entonces puede salir de la sumatoria. ¿Sí? Es decir, beta 1 no es un valor constante a ciencia cierta, pero dentro de la sumatoria no varía o no lo voy a hacer variar en X en ese momento, sino que tenía un valor específico. Entonces, depende de la muestra, es decir, no es estrictamente constante, pero puede salir de la sumatoria, ¿sí? Porque se supone que ya tengo el tamaño de la muestra. Este también puede salir de la sumatoria y el único que no puede salir de la sumatoria es este y este. Entonces, este no puede salir de la sumatoria. Este sí puede salir de la sumatoria. Estos dos también pueden salir de la sumatoria. Beta 1 puede salir de la sumatoria, pero X1 no. Entonces, procedamos. ¿Sí? A ver qué sale y qué no sale de la sumatoria. Esto no sale. Entonces, este básicamente lo vuelvo a copiar. Lo vuelvo a copiar aquí abajo. Este sí puede salir de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, este que está acá va a salir de la sumatoria. ¿Sí? Este sale de la sumatoria. Y la sumatoria va a quedar sola, claramente. No porque salga desaparece la sumatoria, sino que va a quedar la sumatoria de los unos. Ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Y estos dos elementos pueden también salir de la sumatoria. ¿Sí? Pongo aquí el beta 0 y el X. Y acá, claramente, nuevamente no puede desaparecer la sumatoria. Entonces queda una sumatoria por acá y queda la sumatoria de los unos. ¿Sí? Y por último, este beta 1 puede salir de la sumatoria, pero recuerden, el X y no puede salir de la sumatoria. Entonces queda dentro. Aquí el único elemento que va a quedar adentro de la sumatoria va a ser XY. ¿Sí? Entonces, esto se supone que daría 0. No sé si da 0, no lo sé, tengo que demostrarlo todavía. ¿Sí? Entonces, déjenme que voy a pegar esto para que quede mejor. Ahí. ¿Sí? Entonces, voy por ahí. Se supone que para que quede demostrado que es igual a 0, el lado izquierdo tiene que ser igual a 0. 0 igual a 0. Si me da 0 igual a 0, está demostrado. ¿Sí? Doctor, Entonces, sí. no hace falta un menos de arriba. Del menos Aquí, beta. correcto. Sí. Aquí. Sí, muy bien. Sí, tiene mucha razón. Doctor, aquí le Doctor, falta el el más positivo después también. de la sumatoria del 1. Aquí, ¿verdad? El positivo, sí. Sí, excelente. Ahí, buenísimo. Eso es por andar pegando y cortando y pegando. Pero muy bien, les agradezco. Entonces, ahí vamos bien. Espero que ahí me vayan siguiendo porque lo único que estoy haciendo es utilizando propiedades de sumatoria. Como les digo, un ejercicio estrictamente teórico. ¿Sí? Incluso los que cuando uno lleva, digamos, clases de economía financiera o, digamos, clases de microeconomía, se resuelven de esta forma, teóricamente. ¿Sí? Entonces, no crean que esto es solo de econometría. En microeconomía todavía es más teórica la cosa. Entonces, uno tiene esta forma, estamos hasta ahí, y debemos de recordar algo. ¿A qué es igual la sumatoria de los unos? Recordemos que la sumatoria de los unos, si usted suma, imagínense que el tamaño de la muestra sea n, y usted suma 1 más 1 más 1 más 1 más 1, imagínense que el tamaño de la muestra es 10, n es igual a 10, y yo le digo, súmese de i igual a 1 hasta 10, ¿cuánto le da? 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, le da 10. Entonces la sumatoria de los unos le da n.
¿sí? El tamaño de la muestra. Entonces, esta expresión de sumatoria de los unos da n. Sabiendo esto, que es como una propiedad, bueno, eso se aprende en estadística. Eso debería dar n. Y esto que está aquí, n. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, también debemos de recordar cosas que ustedes ya saben de estadística. Que el promedio de Y, sencillamente el promedio muestral, ¿sí? No es más que la sumatoria de los datos, porque acuérdense que esta es la media no condicional, es decir, no es una regresión, es lo que ustedes usualmente aprenden en estadística, sumar datos y dividirlos entre el número de datos. Eso formalmente, ¿sí? Es la sumatoria de los datos, ¿sí? Esto ya lo sabe hacer usted o lo he hecho muchas veces, la sumatoria de los y dividido, ¿sí? Dividido n. Esto ya lo sabe. Punto y coma, porque vamos a necesitar también, aquí tenemos también un promedio en x, entonces tenemos que recordar también que, lo voy a usar de acá directamente, que el promedio de las x no es más que la suma de las x dividido n. Entonces aquí tenemos x y tenemos esta expresión. Estas dos expresiones las voy a sustituir acá, ¿sí? Y sustituyendo en la expresión anterior, puntos, ¿sí? Pongo acá, entonces, en vez de tener la y, voy a sustituir la sumatoria de los y dividido n. Lo pongo acá, ¿sí? Entonces, lógicamente usted ya sabe que esta n se va a cancelar con esta n, ¿sí? En x hago lo mismo, sustituyo el dividido x, la sumatoria de los x dividido n, esto, ¿sí? Entonces usted ya sabe que esta n se va a cancelar con esta n se va a cancelar con esa n, ¿sí? Entonces sigo trabajando la expresión, ¿sí? Claramente la n se cancela, entonces fíjense ustedes que lo que me va a quedar, lógicamente, es esto. Perdón. Y en vez de esto, me va a quedar esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces noten ustedes, este es igual a este. O sea, la sumatoria de los y menos la sumatoria de los y, 0. Beta 1 por xy y el otro es el mismo con signo contrario, entonces yo he demostrado, ¿sí? He llegado a la demostración de que 0 es igual a 0, que es lógico. Entonces, cuando yo llego a eso, yo sé que esta expresión que está aquí, es decir, la sumatoria de los UI es 0. Ya lo demostré. Entonces, porque hay otra forma. En general, uno agarra la expresión del lado izquierdo y la va trabajando sin igualarla a 0. Pero he visto que, bueno, por los exámenes que siempre he hecho, que siempre sale más fácil decirlo. ¿Sabe qué? Se le da 0 igual a 0, ya lo demostró. Si 0 es igual a 0, entonces, como yo demostré, fíjense bien qué es lo que hice. Demostré que el lado izquierdo es 0. Y si el lado izquierdo es 0, el lado derecho, lógicamente, para saber que esto es igual a 0, esto tiene que ser igual a 0. Yo ya lo demostré. Yo demostré que el lado izquierdo es 0, es decir, que esto es 0. Repito, por eso es que lo hice así. Si ustedes notan, esto da 0. Entonces, 0 es igual a 0. Entonces, yo ya demostré que la sumatoria de los UI es igual a 0. Entonces, yo ya demostré que esto es 0. Está demostrado. ¿Sí? Entonces, aquí está el ejercicio. Ahora, esta misma forma de explicar el ejercicio, de esa misma forma que yo resolví el ejercicio, ustedes pueden demostrar
de esta misma forma, se puede demostrar que la covarianza de los, voy a poner aquí, de los y estimados, ¿sí? Y los residuos, que la covarianza entre estos dos elementos claramente tiene que ser 0. ¿Sí? Eso ya les queda a ustedes. No trabajan de la misma forma, desarrollan la covarianza, despejan la sumatoria, ven los n's, operan y les da el resultado. Esta es la forma de resolver este ejercicio. Este es el ejercicio 7. ¿Sí? Este les queda a ustedes para hacerlo. ¿Está bien? El ejercicio 8. El ejercicio 8. Este es un ejercicio medio aplicado. ¿Sí? Entonces es un ejercicio intuitivo de aplicación. Entonces, no le digo totalmente de aplicación porque no estamos usando Stata todavía. Cuando usan el Stata en el paquete, estiman cosas, interpretan, hacen intuición, entonces es totalmente práctico. Esto es un ejercicio más de intuición, pero es aplicado porque ahí es como que usted necesita, digamos, pensar un poquito y hacer un poquito de intuición. Pero dice el ejercicio. Supongamos que está interesado en estimar el efecto de las horas dedicadas a un curso de preparación para el SAT, ¿sí? El SAT. Y sobre la puntuación total del SAT. ¿Sí? Entonces, el SAT o el SAT es un examen como el GRE en posgrado que en general se hace para que usted, las universidades sepan qué tan, digamos, qué tan veloces para resolver problemas, ¿sí? Qué tan buenos para redactar, qué tan buenos para ciertas habilidades. Entonces, con eso le miden ciertas habilidades a los candidatos y con eso, digamos, dan becas y todo lo demás. El SAT en particular es un examen para la gente que va a pregrado. El GRE es un examen ya más para posgrado. El ejercicio es ver la relación entre el número de horas que usted le dedica a ese examen y el resultado del examen, es decir, la puntuación. Entonces, la población es toda la universidad ligada a los estudiantes del último año de la secundaria por un año determinado. Por eso se dice último año de secundaria, porque el SAT es el examen para la gente que va a la universidad a sacar un pregrado. Entonces dice, supongamos que se le consigue una subvención para ejecutar un experimento controlado. Entonces, esa es linda pregunta, porque allí lo interesante del ejercicio, lo que uno puede ver para temas de examen es, ustedes se recuerdan que en economía uno decía, no, es que economía es una ciencia social y por lo tanto no hace experimentos. Es decir, no es una ciencia para experimentos. Eso ya se cayó porque de que Kahneman obtuvo el premio Nobel. O sea, esto del ejercicio de los experimentos viene desde antes, pero a Kahneman y a otros le dieron un premio Nobel por hacer experimentos. Y ahora parte de la economía está dedicada a hacer experimentos. Incluso hay una parte de la economía que se llama la economía del comportamiento, el Behavioral Economics, que es un campo lindo, muy nuevo, relativamente nuevo. Incluso hay algo que se llama Behavioral Econometrics, es decir, la econometría del comportamiento. Ya es otra cosa. En general se aprende en cursos finales de maestría, para la gente que saca una maestría en econometría, o la gente que saca doctorado en economía. Con eso no significa que alguien de pregrado no lo pueda aprender, pero en general, como son temas avanzados, no se aprende. El punto de todo es que en economía hay experimentos, ¿sí? Es decir, acuérdense de los experimentos del laboratorio de física, usted hace experimentos, imagínense con ratones, no estoy diciendo o relacionando ratones con humanos,
Lo que quiero decir es la analogía de que usted pone a un ratón a unas ciertas condiciones y usted va viendo qué le va pasando a ese ratón y pone a otro ratón sin recibir es decir, pone a un ratón que recibe la condición y otro que no la recibe. Entonces tiene un grupo de tratamiento, un grupo de control. Entonces tienen dos, está haciendo un experimento. En economía se ha vuelto parecido. Usted tiene un grupo de tratamiento y un grupo de control. Es decir, un grupo que no recibe el tratamiento, que no recibe el experimento, y otro que sí lo recibe. Claramente las características de ambos grupos tienen que ser parecidas. La muestra tiene que ser aleatoria, o si es estratificada, se vuelve con unas ciertas características. No es fácil hacer un experimento controlado en economía. Y esos ejercicios se hacen con mucha frecuencia en África. Y ahora en Estados Unidos también se hace mucho. Quiero decir, son americanos los que van a hacer los experimentos a África y la India incluso. Y en Honduras también se han hecho algunos experimentos por organismos internacionales para ver cómo se comporta la gente en términos de recibir un programa social y no recibirlo. Eso se llama experimento. Claramente alguien me va a decir, me puede decir, sí, pero eso es moralmente incorrecto porque están usando a una persona que no recibe el beneficio y a otro que sí se lo están dando. Y ahí hay un problema de ética y moral. Bueno, esas son discusiones profundas en ese tema de economía de experimentos. El punto que estamos viendo acá es entender que en economía hay experimentos. Entonces hay una pregunta que puede ser, uno dice, bueno, ¿hay o no experimentos en economía? Claro que los hay, ¿sí? Entonces, la pregunta que dice allí es, explique cómo estructuraría el experimento para estimar el efecto causal. Esa es lo clave. Que nosotros en los modelos económicos hemos establecido una relación de causa y efecto establecido por la teoría. Es decir, si yo le digo a usted, hágame una regresión del consumo y el Producto Interno Bruto, ¿dónde pone usted la variable dependiente? ¿Cuál variable pone? Entonces usted me dice, no, lógicamente pongo el consumo. Y yo le digo, pero ¿y por qué no el Producto Interno Bruto? Ah, no, porque acuerde que la función de consumo de Keynes me dice a mí que el producto explica el consumo. Ah, ok. O sea, es decir, usted utilizó teoría para eso. Yo le digo, analicemos el efecto de la producción sobre el desempleo o la relación producción-desempleo. ¿Dónde ponemos la variable? ¿Cuál es la variable dependiente? Entonces usted me dice, no, la variable dependiente es el desempleo. Y yo le digo, ¿y por qué no el PIB? No, porque mire, ¿cómo voy a poner que el desempleo va a explicar al PIB? No tiene sentido. Ah, pero ¿y por qué lo hice? No, mire, que es que yo me acuerdo que hay una relación con, ahí está la ley, la curva de Phillips, la ley de Okun, todas esas yo me acuerdo que las aprendí en macro. Ah, ok, teoría macroeconómica. Y luego le digo yo, ok, estudiamos un modelo de demanda. ¿Dónde ponemos al precio? ¿Como variable dependiente o independiente? Y usted me dice, no, la cantidad la voy a poner como dependiente y el precio como un independiente. Y yo le digo, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no pongo el precio? No, porque la teoría me está diciendo. Entonces, todo la relación causal de quién es variable dependiente y quién es variable independiente, eso lo establece la teoría económica. Ok, entonces en los experimentos uno deja libre, en cierto sentido, y quiere observar quién explica a quién. Y uno empieza a ver el experimento. Uno empieza a ver el experimento. Y según los resultados, uno ve si efectivamente la variable que yo pienso que explica, está explicando, valga la redundancia, a la variable explicada o dependiente. El experimento me lo va a mostrar, no lo voy a basar en teoría previa. A veces los experimentos tienen una base de teoría previa, como les digo. Uno puede decir, ok, yo voy a estudiar la relación entre el desempleo y la producción y voy a tener un experimento. Y en el experimento lo que voy a hacer es que voy a observar a unas personas que les voy a ofrecer trabajo y a otras no. Y voy a ver si mayor actividad de darles un empleo o generar más empresas me va a disminuir el desempleo. Entonces usted va observando eso. Claramente usted me va a decir, sí, pero eso es muy lógico. Sí, pero puede saber con exactitud, más allá de la lógica, cuál es la magnitud correcta del beta 1 y el beta 0, que a veces en la práctica eso es lo complicado. Acuérdense que en la econometría al final uno responde dos preguntas básicas. Primero, cuál es la magnitud del coeficiente, eso es lo primero. Y luego, lo más importante, si ese coeficiente es significativo o no, que todavía no lo hemos visto, lo vemos hasta el segundo parcial con claridad, ¿sí?
Ya la próxima semana lo vamos a empezar a ver. Entonces, vemos dos cosas en econometría. Encontrar el beta 1 y saber si es significativo o no. Y ahí toda la metodología alrededor de ello. Pero al final del día necesito saber ese beta 1, si es bueno o es malo, en cierto sentido, y si es significativo o no. Entonces, ¿cómo respondo la pregunta? En experimentos controlados yo tengo que tener dos grupos. Un grupo que recibe un beneficio y el otro que no recibe el beneficio. Y yo voy a observar la relación que quiero estudiar en este caso, de gente que está queriendo hacer el examen del SAT, el número de horas, ¿sí? Y otras personas que no lo están recibiendo. Entonces usted me va diciendo, pero ¿como qué ejemplo? Imagínese que yo a las personas que reciben el SAT, yo digo, a ver, a un grupo de personas, los dos grupos tomados de forma aleatoria, a un grupo le voy a dar un incentivo de prometerles que si sacan, de prometerles un subsidio si sacan arriba de cierto puntaje. Entonces, un grupo lo va a recibir y otro grupo no. Entonces, claramente las personas que reciben el subsidio de repente van a tener una motivación mayor, o yo les digo, ¿sabe qué? Van a recibir un subsidio para hacer el examen, de manera que, digamos, puedan financiarse de repente el fin de semana con ese dinero que les dé. Ustedes van a, en vez de trabajar el fin de semana, porque trabajan tiempo por hora, en vez de trabajar, póngase a estudiar. Entonces yo le doy un subsidio a usted. Y el fin de semana usted deja de trabajar porque trabaja por hora y se dedica a estudiar. Versus otras personas que no les di el subsidio y también van a hacer el examen del SAT. Entonces tengo dos grupos. Unas personas que reciben un beneficio que la persona que va a hacer el experimento lo va a dar, y otros que no lo reciben. Así voy a estudiar los dos grupos y ver los resultados. Es decir, voy a ver el modelo de regresión para cada grupo y voy a ver qué diferencia hay entre los dos grupos. Así se construye un experimento. Un grupo que no recibe un beneficio y otro grupo que no recibe, uno que recibe y otro que no recibe. Grupo de tratamiento y control. Y luego voy a ver y voy a estimar las regresiones en ambos grupos y voy a ver si los resultados son distintos. Si los resultados son distintos, mi incentivo fue positivo, ¿sí? Ese es el punto al final del día. Ver el efecto de los incentivos y ver la relación causal. Cómo cambia la relación causal en los experimentos. Ese sería como el primer tema, cómo estructurar un experimento. Y eso lo puede explicar usted en 5 líneas, no más. Digamos. No se tarde tanto. En 5 líneas me explica sobre un grupo de tratamiento, un grupo de control, doy un beneficio y de ahí estudio cuál es el resultado del resultado en términos de hacer una regresión en ambos grupos y luego deducir si el incentivo que di o el beneficio que di hace diferencia en la relación causal. Esa es la respuesta. En el inciso 2 me dice, considera el caso más realista. Entonces, aquí en el inciso A le voy a poner recordar que un experimento se considera un grupo de tratamiento, un grupo de control. Además, recibe un incentivo y el otro no. Finalmente, hago una medición previo a recibir el beneficio y después de recibirlo. Esto me lo tienen que explicar, ¿sí? Esto se debe explicar usando el ejemplo de número de horas aplicadas para el SAT y su resultado. Es decir, esto es lo que tiene que tener, ¿sí? Y lo de abajo es recordar que tienen que explicarlo en términos del ejercicio. O sea, no me vayan a poner esto de respuesta. Esto no es la respuesta.
Entonces recuérdenlo. Aquí les estoy poniendo que recuerden que hay un experimento, se pone un grupo de tratamiento, un grupo de control, uno recibe un beneficio, el otro no. Entonces, el tema es que usted me vaya explicando en términos del ejemplo del número de horas dedicado y su resultado. ¿Sí? Tienen que escribirlo con palabras. Es un ejercicio intuitivo de interpretación. Y en el inciso B, lo que me están diciendo allí es, fíjense que me dan una regresión. ¿Sí? Incluso voy a utilizar por acá el modelo poblacional y le voy a poner las letras para poder explicarlo mejor. ¿Sí? Entonces aquí tengo el beta 0, el beta 1. Entonces aquí tengo el SIT y aquí tengo el número de horas dedicado al SIT. Tengo la perturbación. Sí, ese es el modelo poblacional. Entonces me preguntan, enumera el número de factores asociados en U. Entonces, acuérdese, debemos recordar, ¿sí? Este es un modelo simple. Y por tanto, solo tiene una variable explicativa. Y arriba. Por lo que, en general, los modelos en economía tienen más de una variable explicativa. ¿Sí? Si tienen más de una variable explicativa, ¿sí? Por ende, solo utilizo una variable explicativa, podría tener el problema de que el resto de variables se voy a ponerlo así, porque la idea es que si solo pongo una variable explicativa en el modelo, el resto de variables, ¿sí? Todo el resto de variables, digamos, van al error, ¿sí? Van hacia el error. Es decir, todas las variables que yo no considere y que la teoría me dijo, ¿sí? Se van a ir al error. Y si recuerdan, voy a ponerlo aquí como resultado, podría incumplirse el supuesto de exogeneidad. Es decir, se presenten problemas de endogeneidad. Acuérdense que la endogeneidad es que se incumple el supuesto de exogeneidad. ¿Sí? Entonces, si se incumple el supuesto de exogeneidad, ¿sí? Entonces pueden haber problemas de endogeneidad. ¿Sí? Eso es para el tema de entender un poco por qué el ejercicio habla de que hay posibles variables que se van al error. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores pueden haber? Bueno, fíjense en el modelo. El modelo es el resultado del SIT versus las horas. A ver, no necesariamente porque usted estudie más horas va a tener mejores resultados. Ahí lamentablemente, no sé si utilizar la palabra lamentablemente, pero mucho depende de las habilidades de las personas. Hay personas que tienen muchas habilidades para temas de análisis cognitivo, interpretaciones,
habilidades cuantitativas, habilidades de resumir una lectura en 2, 3 líneas. Hay personas que tienen hasta habilidades para la redacción, ¿sí? Entonces, una variable que no está en el modelo es la variable de habilidades, ¿sí? Porque una variable que debería ir en el modelo, ¿sí? Si uno construyera bien el modelo, lo voy a poner de esta forma. Si uno construyera bien el modelo, es que el puntaje del SAT no solo depende del número de horas que uno estudie, sino que en general también va a depender, ¿sí?, de las habilidades, ¿sí? Habilidades. Pongo hábil, ¿sí? Aquí ya no le puedo poner UI porque sería otro error, es un modelo distinto, ¿sí? Entonces, una de las variables puede ser la habilidad, ¿sí? Otra de las variables, ¿sí?, para el puntaje del SAT es, por ejemplo, que la persona pertenezca a zona, dependiendo del estrato de donde viva, ¿sí? Pero no el estrato social, porque eso no define que alguien saque un mejor puntaje, no, sino que un estrato que sea rural o urbano. ¿Por qué? Porque la persona que vive en estrato rural a veces no tiene las mismas formaciones de alguien que vive en zona urbana. No necesariamente es cierto, pero es una potencial relación. La gente que, por ejemplo, vive en zona rural y que su escuela fue recibida en esas escuelas donde un maestro da todas las clases, la atención que tuvo el niño no fue la misma de una persona que tiene un profesor en zona urbana que se dedica a varias clases. Entonces, estar en zona rural y en zona urbana puede dedicar un efecto en el resultado del SAT, ¿sí? Porque básicamente se relaciona al tema incluso de las habilidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos variables? Una puede ser habilidades y otra pueden ser, digamos, el estrato. Lo que le quiero decir es que este es un modelo de regresión, ¿sí?, múltiple. No es simple. Acuérdense que la palabra múltiple significa, te lo voy a poner aquí, tiene más de una variable explicativa. En la práctica eso es lo que uno debería de tener, ¿sí? Sí, en general los modelos simples pueden caer en problemas de endogeneidad porque las variables que yo ignora se van al error y si se van al error contaminan el error y si contaminan el error va a tener relación con la otra variable explicativa que tenga, se va a incumplir el supuesto de exogeneidad, que es lo mismo que se presenten problemas de endogeneidad. Recuerden que la endogeneidad es igual a no cumplir la exogeneidad. Y aunque no tiene nada que ver con el ejercicio, recuérdenlo, que la heterocedasticidad es lo mismo que no se cumpla la homocedasticidad, ¿sí? Entonces, para que tengan el uso de esos conceptos. Entonces, ahí hay dos variables, ¿sí? Ahora, la última pregunta, este es un modelo, ya hay dos ejemplos ahí. Y la otra que está allí ¿es probable que tengan correlación positiva o negativa? Si utilizo el modelo simple, es posible que pueda tener un resultado no esperado, ¿sí? ¿Cuál es el resultado esperado? Entonces voy a poner por acá. El resultado esperado, voy a poner por aquí, de la relación entre el resultado del SAT y el número de horas debería de ser positivo. En otras palabras, aquí lo voy a poner entre paréntesis, uno esperaría que el beta 1 que está por acá, ¿sí?, este fuese positivo. Ese es el resultado esperado. Pero si yo utilizo el modelo simple, es posible que pueda tener el resultado no esperado, es decir, que sea negativo.
debido a que las variables no incluidas en el modelo pueden sesgar los resultados. Si yo tengo un modelo simple, yo puedo tener problemas y mi signo puede cambiar porque esas correlaciones de las variables no incluidos, ¿sí? Entonces aquí lo voy a ver, debido a que las correlaciones de las variables no incluidas en el modelo pueden sesgar los resultados, ¿sí? Entonces, noten ustedes que no incluir las variables que deberían de incluirse en un modelo pueden cambiar los resultados, es decir, pueden cambiar. Puede ser que esto es lo que yo espero, pero si utilizo un modelo simple, acuérdense, modelo simple por acá, del modelo solo con una variable explicativa, es posible que puedan tener los resultados no esperados. Es decir, lo voy a poner más explícito por acá. Negativo. ¿Sí? Entonces, puede hacer que sea negativo. Puede ser. Fíjense bien que aquí le estoy poniendo es posible. Puede hacer que salga el signo positivo, pero incluso la magnitud puede dar. Y aquí le voy a poner, en todo caso, no incluir las variables modelo múltiple, lo voy a poner por acá. Pueden sesgar el resultado, una magnitud distinta es decir, en todo caso que no cambie el signo, por ejemplo, el beta 1 es 0. En el modelo múltiple da 0.5 y en el modelo simple le da 0.3. Siempre es positivo, pero cambia, ¿sí? Por eso le pongo en todo caso, no incluir las variables, pueden sacar el resultado con una magnitud distinta a la esperada. O le voy a poner, pueden sacar el resultado con una magnitud distinta a la esperada. Le voy a poner aquí. En todo caso, aunque se mantenga el signo, en la regresión simple voy a poner no incluir las variables esperadas. Y ahí voy a ponerla. Lo voy a poner de esa forma. Entonces, aún en el caso que se mantenga el signo positivo, no poner la variable, las variables que tienen que ir en el modelo, es decir, con un modelo múltiple, aunque se mantenga el signo, digamos que en la regresión simple me dio 0.3, pero cuando yo incluyo todas las variables me dé 0.5, hay una diferencia de resultados, entonces hay un sesgo, ¿sí? Este ejercicio, si se fijan, es más de intuición, es más intuitivo, es saber por qué no incluir, por qué una variable simple es riesgosa, por qué riesgosa, ya habla del término de sesgo, pensar en variables potenciales, claramente lógicas, porque aquí no me van a decir, no, es que fíjese que el resultado del SAT depende de que mañana juegue el Barcelona. No, no tiene sentido. Tiene que tener sentido técnico, entonces ahí hay que ponerse a pensar un poquito.
Sí, ya es un tema de intuición. Por eso le pongo este ejercicio, es un tema de intuición. Es aplicado, ¿sí? Este tipo de ejercicios como estos, que va a haber uno en examen, es un tema intuitivo. Muy intuitivo. Aplican cosas, piensan, aplican modelos, pero todavía no usan el Stata. Entonces el Stata lo van a usar hasta la próximo examen, donde es eminentemente práctico, ¿sí? Y este examen va a tener claramente 2 problemas y medios teóricos que son de este estilo. Sí, son teóricos. ¿Sí? Bueno, creo que ya les quité mucho el tiempo. ¿Sí? Recuérdense que este ejercicio ya hice la mitad, la otra mitad les corresponde a ustedes. El lunes vamos a continuar, ¿sí? Y voy a resolver, muy probablemente haga 2 ejercicios. El martes haga 2 ejercicios más. Hay unos ejercicios que voy a hacer que no son de la guía, claramente porque los ejercicios que haga el martes no son de la guía, porque son ejercicios más parecidos al problema, a un ejercicio que voy a incluir en el examen, pero que no viene en la guía. Acuérdense que la guía tienen que dársela el lunes a Gabriela antes de la medianoche. Sí, 11:50. Yo creo que tienen que entregarla antes de las 11:50, antes de la medianoche. Sí. Les voy a pasar este ejercicio por el WhatsApp, así como lo hice ahora. Y entonces nos escuchamos el próximo. Doctor, consulta. Sí. Le escucho. El tamaño más correspondiente para una muestra depende más que todo de para qué se ha hecho el modelo o hay alguna especificación del tamaño. Ah, linda pregunta. Depende del tipo de datos. Por ejemplo, en series de tiempo, el tamaño no necesariamente tiene que ser, es decir, un tamaño de muestra grande en series de tiempo, para años, por ejemplo, son 30 años. Pero en cortes transversales, que usted me diga que aplicó una encuesta a 50 personas en la Facultad de Economía y quiere estudiar la relación entre el consumo de los estudiantes y el rendimiento académico, por decir algo, y tiene 50 encuestas, eso no le sirve de mucho, porque la población de la Facultad de Economía imagínese que sea de 10.000 y usted toma 50 personas. Entonces, mucho depende de la población que tiene. En el sentido siguiente, la respuesta es de la siguiente forma. Imagínese que usted quiere estudiar cuál es el efecto nuevamente de el consumo que haga la persona o la nutrición de la persona versus los resultados académicos. Y lo voy a estudiar a nivel de Honduras. Y usted quiere tomar 100 encuestas que hizo en Tegucigalpa, eso está mal, porque la población son 10 millones, son cerca de 10 millones de personas, entonces el tamaño de la muestra en esos cortes transversales depende del tamaño de la población. Acuérdense que hay una fórmula de metodología de la investigación que le sugiere estimar el tamaño de la muestra que usted va a levantar. Entonces a veces, por ejemplo, para la Facultad de Economía, que son 10.000 personas, cambia el tamaño de la muestra. Entonces el tamaño de la muestra depende mucho, eso se llama tamaño de muestra óptima, depende mucho de cuál es la población que usted tiene. En series de tiempo es distinto, porque si yo le digo a usted, hagamos un modelo de regresión entre el consumo y el Producto Interno Bruto, que es como lo más sencillo que se puede hacer, entonces usted lo que me dice es, ok, Banco Central tiene datos desde 1950, pero los datos cambian de metodología. Entonces, de 1950 hasta el 2020 hay una cierta cantidad de años que no supera los 100. Entonces, que usted tenga 30 años, ¿sí?, es una muestra relativamente adecuada porque no tiene tanto marco de población grande. Ahora, si su población fuese, que venimos teniendo datos desde 1100, tener 30 datos no es correcto. Entonces, depende mucho del marco. Si yo le digo, voy a estudiar la relación entre la inversión extranjera directa y la economía, entonces usted me dice, ok, el problema es que en Honduras aplicamos un modelo de apertura comercial, sí es de los 80, pero puedo tener datos desde los 90. Ah, ok, es una muestra relativamente grande. Entonces, el tamaño de la muestra depende mucho de la población y depende mucho del tamaño de datos. Como le digo, en cortes transversales, en general, el número que le va a dar tiene que ser número
grandes, en el sentido grandes de que, por ejemplo, para hacer un corte transversal para todo el país no lo va a hacer con 30 muestras. Pero si usted va a hacer un modelo de serie de tiempo y lo va a hacer en años, tener 30 datos es grande ya. Entonces, en resumen, depende del número de datos, perdón, del tamaño de la población y del tipo de datos. Sí, porque incluso con datos de panel también el tamaño de la muestra cambia en cierto sentido. Sí. No sé si hay otra pregunta. Gracias, doctor. Sí, a la Doctor, orden. Cuénteme. bien teníamos dudas del inciso B del ejercicio 5. Ejercicio 5, déjeme ver. Déjeme ver, ejercicio 5. El inciso B. Que dice, especifique la relación auxiliar para ser capaz de desarrollar la prueba de White. ¿Sí? Si quiere lo resuelvo el lunes, pero en resumidas cuentas, lo que uno tiene que hacer allí, yo creo, han habido como 3 personas, y se me escapó comentarlo desde el inicio, que me han preguntado sobre ese ejercicio. Está muy bien. Y ahí lo único que uno tiene que tener cuidado es que va a elevar las variables al cuadrado y también todos los productos cruzados que puedan existir entre las variables. Pueden haber productos cruzados y pueden no haber productos cruzados. Las dos formas son válidas. Entonces, ¿cómo se llama? Lo vemos el lunes, lo resuelvo sin problema. Pero les voy a contestar a las personas que me han escrito. En resumen, esa regresión de White, uno lo que hace es elevar las variables explicativas al cuadrado y luego hacer todas las combinaciones de los productos posibles. Creo que alguien ya me la escribió y estaba bien, pero por motivo de trabajo no le contesté. Pero ahora le voy a contestar. Si quieren me vuelven a preguntar y en todo caso, para quienes no lo han hecho todavía, lo voy a hacer el lunes a la hora de clase. ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctor. A la orden. Los que ya me escribieron, yo creo que usted fue una, creo, me puede volver a escribir y le contesto nuevamente. Doctor, Sí. hay una forma gráfica de poder representar este ejercicio número 8, Número 8, vamos a ver, déjeme número 8. el que acabamos de hacer. No, ¿por qué? Porque no tengo datos. Por eso es intuitivo. Si usted nota, o sea, puede hacerlo en términos gráficos en una hoja que me va a hacer usted a mano y me dice, ok, ¿cuál es la relación que yo esperaría entre el SAT y las horas? Pongo una gráfica y yo pongo varios puntos así que no sé cómo van, pero van de forma directa y de ahí pongo una línea de regresión, pero la línea de regresión debe tener pendiente positiva. Entonces, sí lo puede hacer, pero lo debe de hacer de una forma alzada y con supuestos, digamos, suponiendo que los puntos van en una forma de crecimiento positivo, es decir, yendo desde el origen hacia afuera, y usted me pone una línea y me dice, ok, suponiendo esta línea, suponiendo estos puntos, esta relación, lo que yo esperaría es que exista una relación o la regresión fuese con pendiente positiva y me describe la esperanza matemática condicionada del SAT dado las horas, claramente lo puede hacer. Sí, tiene esa, digamos, todavía mayor, digamos, si eso le hace más intuición, hace la gráfica y le va ayudando. Sí. Que lo puede hacer con datos, no, porque no le doy datos, pero sí pueden hacer una grafiquita a mano. Incluso le voy a mandar algo voy a tomarle una foto ahora incluso la voy a hacer ahora para que vean de lo que estoy hablando, siguiendo la idea suya de poderlo representar con una gráfica. Entonces, yo podría ponerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces yo podría hacerlo de la siguiente forma. Se lo voy a mandar ahora para que lo tengan. Y yo podría comenzar haciendo un ejercicio de esta.
disculpen la sombra que se va a ir por ahí, pero es de manera de facilitarles la vida para, hablando de su duda en particular, entonces se los voy a mandar al WhatsApp ahora. Realmente hacer de gráficas para, vamos, explicar el ejercicio, ¿sí? Entonces, ahí se los mandé, ¿sí? Entonces uno podría hacer esa gráfica, tomar los puntos, empezar a explicar cómo es el modelo simple y empiezan a hacer todo lo que yo expliqué. Pueden hacer una grafiquita, pero ahí si se fijan yo estoy suponiendo que los puntos van en relación positiva porque estoy esperando que a mayor número de horas mejore el resultado del SAT, pero eso es lo que yo espero. Pero como ignoro variables, pueden generar sesgos, las correlaciones pueden generar sesgos en los errores y eso me puede cambiar el signo y si no lo cambia, en todo caso, le puede cambiar la magnitud y puede al final del día hacer que los resultados. ¿Sí? Pero efectivamente puede usar gráficos. Como sea más, o sea, si usted utiliza gráficos, yo veo que usted tiene más intuición todavía. ¿Sí? Si no, si con las palabras le es suficiente, muy bien. Sí, el tema es que en examen tengan la claridad de tener intuición para estos ejercicios, tengan claridad de los temas de los experimentos y que en economía se pueden hacer experimentos. Se llama incluso, como les decía, economía del comportamiento, economía experimental. Si usted pone economía experimental en internet va a encontrar mucha literatura, econometría experimental, behavioral econometrics también. No sé si en español existe algo de econometría experimental, pero bueno, como en inglés está la mejor literatura, entonces usted también puede ponerlo y lo busca. Realmente en examen no me voy a meter a temas de preguntarle cosas de behavioral econometrics, o econometría del comportamiento, sino que lo que me interesa es que sepan que hay experimentos y luego que tengan intuición de que si uno hace un modelo simple puede tener problemas, ignorar una variable me genera endogeneidad. Al final del día ese ejercicio me está diciendo como varios mensajes. Primero, entenderlo, ver los experimentos, recordar que en economía hay experimentos, luego que tener un modelo simple me puede generar problemas porque las variables que no considere y que la teoría me dice que deben de ir van al error. Si van al error, entonces básicamente olvidar una variable en economía me puede generar sesgos y esos sesgos al final del día hacen que se incumpla el supuesto de exogeneidad y si se incumple el supuesto de exogeneidad es que va a haber endogeneidad y si hay endogeneidad recuerden que los parámetros son inconsistentes y por lo tanto el modelo no tiene mucha utilidad, no está bien. Bueno, favorablemente me pudieron aguantar este tiempo. Seguimos el lunes, acuérdense, voy a resolver ese ejercicio que me dijeron hoy. Tenía otro, pero voy a resolver ese sin problema. Voy a hacer otro y el martes voy a hacer otros que no son de la guía, pero que les van a servir para el examen. Luego el miércoles arrancamos con tema y el jueves vamos a examen. ¿Sí? Bueno, les agradezco, de verdad les agradezco mucho, les agradezco su comprensión y cualquier cosa, cualquier duda, no duden. Cualquier duda, por favor escríbanme. Me escriben y si se me ha pasado darle la respuesta, me reescriben y sin problema les contesto. Bueno, les agradezco mucho. Buenas noches. Feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy amable.